Hola estimados amigos de YouTube, un gusto saludarles en un video más. En este video vamos a abordar uno de los elementos que va dentro del protocolo de investigación, como lo es el marco conceptual de investigación. Vamos a abordar este aspecto importante en cómo se elabora el marco conceptual de mi estudio investigativo. Para ello, pues vamos a hacer una parte teórica y una parte práctica, ya en un documento elaborado para que ustedes vean en concreto cómo se elabora este elemento de la estructura del protocolo de investigación. Bien, el marco conceptual es un conjunto de conceptos utilizados en una investigación. ¿Para qué sirve el marco conceptual? Para plantear un problema y su debida hipótesis. A través de los conceptos, yo le doy el contexto que lleva un determinado concepto en la investigación que yo estoy abordando. ¿Por qué es importante abordar el marco conceptual? Porque un concepto puede significar muchas cosas dependiendo del contexto en el que se aplique, ¿ya? Por ejemplo, es importante saber qué significa prevalencia. Prevalencia es un término que normalmente vemos en los estudios. Prevalencia de tal cosa. ¿Por qué es importante el marco conceptual? Porque específicamente permite que el lector vaya a ese acápite y logre ver de qué trata el concepto de prevalencia al cual yo estoy haciendo mención en mi tema de estudio. Otro ejemplo muy importante a tomar en cuenta son competencias. Por ejemplo, ¿qué es una competencia? Competencia, sabemos que hay un montón de términos que se asocian a una competencia educativa, competencia digital, competencia social. Entonces, en mi marco conceptual yo determino cuál es el contexto en el cual voy a aplicar este término de competencias como tal. Por ponerles casos así, de manera aleatoria, pero ya lo vamos a ver su importancia a continuación de manera más específica. Orienta semánticamente su significado y hace teóricamente relevante, ¿ya? Que todos los elementos que yo tengo en el tema de investigación debe de conocerse su concepto y cómo yo lo voy a abordar en mi estudio, de qué manera. ¿Cuáles son las características del marco conceptual? Uno, define las variables de estudio. Muy importante, ¿verdad? Las variables se deben de conocer, cómo yo las voy a manejar. ¿Ya? Y vamos a partir del concepto de mi variable. 2. Precisa la relación entre las variables. Y 3. Determina la influencia que ejercen los conceptos sobre el fenómeno estudiado. Este creo que es el aspecto más importante, ya porque el concepto tiene una influencia significativa en el fenómeno que yo estoy estudiando. Muy bien. ¿De dónde sale el marco conceptual? ¿Cómo yo lo elaboro? 3 aspectos muy importantes de donde yo voy a sacar los conceptos que van a formar parte de este acápite. 1, de mi tema de estudio. 2, de mi objetivo de estudio. Y como tercer elemento, de mis variables. Bien, de acá yo voy a sacar los conceptos que yo voy a delimitar posteriormente en el marco conceptual con su debida descripción. Bien, pasemos ahora a la parte práctica. Bien, aquí tengo un archivo que por cuestiones de derechos de autor, ¿verdad? Acá tenemos el tema, dice rendimiento académico en los estudiantes de cuarto grado de una escuela pública. Bien. Acá pues tenemos el principal elemento. Voy a sacar mi varita mágica, point of fix. Ya partimos de esta variable, ¿verdad? Rendimiento académico. De entrada ya sé que es un concepto que yo voy a tomar en cuenta en mi marco conceptual, que es el rendimiento académico. ¿Ya?
¿Qué significa rendimiento? O sea, ¿qué es rendir? Cuando un estudiante rinde, ¿ya? O tiene un rendimiento académico alto o tiene un rendimiento académico bajo, etcétera. ¿Ya vieron por qué tengo que delimitar el concepto de esta variable? Porque se puede entender, y fíjense que esto puede variar. Puede variar, por ejemplo, acá en Nicaragua, el rendimiento académico de los estudiantes va por niveles, ¿ya? Y está ponderado, ¿no? De 90 a 100, un rendimiento avanzado y así sucesivamente. En otro país puede estar de otra manera. Entonces, esa parte yo la tengo que dejar clara aquí. Porque obviamente puede haber un lector fuera de otro país, ¿no? Que lea este documento y debe comprender ello. Porque si yo genero un gráfico, por ejemplo, que me diga el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto grado y el gráfico dice AA, AS, AF, ahí la persona que no es de este país no va a entender ello. Bien, entonces parto de ahí. Ya vieron qué importante es dar a conocer este concepto y obviamente en la variable después yo la delimito como tal. Bien, entonces vamos a comenzar del tema. Ese sería mi primer concepto a abordar en el marco conceptual. Bien, vamos a irnos al segundo elemento que ya lo vimos, que son los objetivos, ¿verdad? Me voy a ir a los objetivos. Vamos a ver cómo están planteados los objetivos en este estudio. Bien, acá los tenemos. Vamos a sacar acá conceptos también muy importantes que debemos dar a conocer. Factores. ¿Qué significa la palabra factores? ¿Ya? Dice analizar los factores que influyen. Entonces, ¿qué es un factor? O sea, ¿qué le llamo yo un factor? A la luz, al aire, al ruido. ¿Ya? Ahí estoy mostrando, ¿verdad? Que debo de dar a conocer para mí en esta investigación qué es un factor. Otro tema importante, otro elemento importante de concepto, desde mi punto de vista, influencia. ¿Cuándo hay una determinada influencia? O sea, ¿qué significa el término influir? ¿Por qué no se puso acá factores que inciden, por ejemplo? ¿Ya? Tiene una explicación, ¿verdad? Tiene un alcance utilizar la palabra influencia, ¿no? Que influyen. Entonces, volvemos acá al término rendimiento académico que ya lo habíamos tocado. Ahí tengo 3 conceptos, miren. Bien, me voy ahora a los objetivos específicos. Me voy a bajar. Voy a volver a marcar, perdón, esta parte. Ya tengo factores. Tengo influyen. Tengo rendimiento académico. 3 conceptos, ¿verdad? Ahora vamos al objetivo específico, estrategias. Dice el primero, determinar la estrategia que utiliza la docente, que es una estrategia. ¿Por qué no determinar las actividades? ¿Ya vieron? Qué importante es el marco conceptual. Determinar las técnicas. Estrategia, técnica, actividades, 3 conceptos fundamentales y con una diferencia significativa. Entonces yo tengo que reflejar acá en mi estudio qué es una estrategia, qué significa una estrategia. Porque después de ello tengo que investigarlo. Pero primero lo he analizado y lo he contextualizado de qué es una estrategia. Miren qué importante. El segundo objetivo dice nivel de motivación. ¿Ya? Excelente el tomar la motivación como un concepto. Que yo lo debo de delimitar, lo debo de escribir qué significa motivación. ¿Vieron? Y como último objetivo tenemos el rol de padres. Me parece de suma importancia determinar el concepto de la palabra rol. Miren, acá yo tengo ya definido
6 conceptos fundamentales que van a servir de punto de partida para entender lo que yo voy a abordar. ¿Por qué no identificar la participación? ¿Qué diferencia hay entre rol, participación, ya? Etcétera. Espero que con esta parte haya quedado claro lo fundamental que juega el marco conceptual en un estudio. Vamos a comparar ahora estos 6 elementos con el tercer aspecto, ¿verdad? Que ya lo vimos en las características, de dónde sale el marco conceptual. Vamos a irnos a las variables. Vamos a ver que tenemos. Las variables deben de coincidir con lo que yo tengo ahí en mi objetivo. Bien, aquí están mis variables. Dice operacionalización de las variables. Miren, ahí tengo rendimiento. No voy a usar el punto y fix, voy a asombrarlo. Estrategias, miren, ya ahí está en uno de los objetivos. Motivación y rol de padre. Efectivamente, acá estamos comprobando que hay una concordancia, hay una coherencia metodológica, tema, objetivo, variables de estudio. Ahora vamos a ver aquí el marco conceptual ya está hecho en esta investigación. Lo vamos a ir a buscar. Acá lo tenemos. Acápite número 6, marco conceptual. Vamos a partir de un elemento muy importante que vamos a dar a conocer. Todos los conceptos, acá tenemos, miren, un concepto, estrategias metodológicas, porque hay estrategias didácticas también. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí se van a abordar en el estudio las estrategias metodológicas. Miren que acá ya se delimita, ¿ya? Entonces empiezo con el término, su concepto y, muy importante, la cita de un autor. El marco conceptual, todos sus conceptos deben llevar una cita. Es decir, que el concepto que yo voy a dar de ese término debe ser dado por un autor, no por Wikipedia ni por diccionario.com, ¿verdad? Buenas tareas, monografías.com, no. La base de mi concepto debe estar teóricamente fundamentada. Entonces, todos los conceptos que yo voy a abordar acá tienen que estar citados según la norma que se trabaja en mi institución. Bien, muy importante dejar en claro este elemento fundamental. Todos los conceptos de mi marco conceptual deben llevar su cita y deben ser conceptos dados por autores. Bien, eso es lo que le da la base sólida científica a mi estudio, ¿verdad? Si yo lo agarro de cualquier lado, eso lo primerito que te va a decir el tutor o un jurado, esto no tiene base sólida científica. ¿Ok? Acá tiene, ¿verdad?, el estudio como segundo concepto, conocimiento. Bien, y acá está su cita, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Si yo tengo una cita acá y tengo una cita acá, debe de estar la referencia de estas dos citas en el acápite o apartado de referencia, ¿verdad? Eso ya no creo que ya no hay pérdida en ese aspecto muy importante. Entonces, sigamos viendo motivación. Miren, les dije que no había visto este archivo. Motivación, ahí está. El concepto de motivación, la cita. Ya, factores, se los señalé, ¿verdad?, en los objetivos específicos y su cita. Bien, ahí tenemos, bueno, acá tiene el estudio 4 conceptos. Miren acá, qué interesante también. Tenemos rendimiento académico, ¿verdad?, su concepto y su cita. Rol de los padres, ¿verdad?, estaba en los objetivos y su cita. Evidentemente procurar, ¿verdad?, que las citas pues sean de años actuales, lo más cercano al año actual, ¿no?, en este caso es 2024. Bien, priorizar siempre citas de autores actuales, ¿verdad? Y tenemos como último motivación escolar. Bien, espero que esta parte del marco conceptual haya quedado claro.
Siempre me gusta hacerlo práctico, ya acá ya está elaborado, ya ustedes lo lograron observar. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia que tengan de algún video que les gustaría que se elabore, siempre en el marco de la metodología de la investigación, estoy para servirle, ¿verdad? Saludos y bendiciones.